Hermanos, que los bendiga esta tarde. Una vez más podemos darle gracias al Señor porque aunque estemos pasando por esta prueba, este tiempo difícil, todavía podemos seguir adelante trayendo la palabra de Dios. Es un poquito más difícil porque no estamos en la iglesia, pero gracias a Dios que como quiera podemos venir y traer la palabra de Dios de diferente manera. Solo que esta tarde me toca el estudio en español y vamos a hablar un poquito esta tarde, unos minutos. Vamos a ver unas escrituras que el apóstol Pablo nos enseña un poco de la oración. Y es muy importante, especialmente si somos honestos, podemos decir que en tiempos difíciles, en tiempos duros, en pruebas, si, como les dije, si somos honestos, pensamos más de la oración y por eso voy a tratar de a ver unas pocas escrituras aquí, lo que nos dice Pablo tocante la oración. ah, pero antes de empezar esta tarde con este estudio o este breve estudio, vamos a entrar en una oración primero para darle gracias al Señor. Señor, primeramente te damos gracias porque te encuentras con nosotros, te damos gracias por el privilegio de venir a oír tu palabra para poder orar, para poder acercarnos más a ti. Sabemos que siempre estás con nosotros. Señor, te pedimos que bendigas a cada uno que está oyendo tu palabra esta tarde. Te pidemos, Señor, que nos sigas ayudando para poder acercarnos más a ti y siempre te daremos toda gloria y toda honra por Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar hablando, como les dije, el apóstol Pablo nos va a enseñar unas cuantas pocas cosas tocante la oración. En otras palabras, el ejemplo que él nos da, porque sabemos que el apóstol Pablo era un gran siervo del Señor y él oraba y oraba por todos, toda la gente para que vinieran a conocer todos al Señor como Salvador. Y era un hombre de oración y vamos a ver brevemente unos minutos a los que nos enseña el ejemplo que nos da el apóstol Pablo tocante a la oración. Vamos a leer unas escrituras en el libro de Efesios, capítulo 3. Voy a leer la nueva versión internacional. Y vamos a ver solamente los versículos del 14 al 19. Y dice la palabra de Dios: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien que recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, agradados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Pablo está orando por los efesios aquí y me puse a ver esas escrituras porque nos da un poquito de ejemplo o idea de cómo él oraba y cómo es bueno de orar igualmente. A seguir, en otras palabras, seguir ese ejemplo, ese símbolo que nos deja Pablo en su palabra cuando él oraba y cómo él oraba y también y por quién él oraba. Y aquí en esta ocasión estaba orando por los efesios, los creyentes, pero eso se aplica para nosotros también. Y déjame decir algo para comenzar. Eh, Aunque el apóstol Pablo no estaba orando por los efesios, para mí voy a creer siempre que todas estas gente, estos hombres, grandes siervos del Señor, como Pablo, que ya están con el Señor, porque podemos ver en las escrituras como ellos oraban por la gente. Voy a creer que Pablo está en el cielo
con la presencia del Señor, y voy a creer que Pablo todavía sigue orando por nosotros. Y gloria a Dios por eso. Porque si oraba aquí en la tierra por gente, yo sé que en el cielo también va a estar orando por nosotros. Y gloria a Dios por eso. Y vemos en los primeros dos versículos, del 14 al 15, dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Dos puntos aquí brevemente que quiero hacer antes de seguir con este pasaje. Pablo nos dice que él se arrodilló delante del Padre. Lo primero que quiero decir esta tarde es que Pablo nos enseña aquí en estos primeros dos versículos que estamos leyendo que nuestra relación con el Señor es como una relación de hijo y padres. Ah, el apóstol Pablo dice: por eso, esta razón me arrodillo delante del Padre. Podía haber dicho delante de Dios, delante de Jehová, delante del Señor, pero eligió de decirnos que se arrodilló delante del Padre. En otras palabras, vino en oración delante del Padre, porque ese es también un ejemplo de nuestra relación con el Señor como hijos y padres. ¿Y por qué es importante eso? Porque es bueno saber que el Señor es no solo el Padre Celestial, pero también nos da ese ejemplo que Él es un Padre amoroso, así como un Padre que siempre está listo para atender a sus hijos. Nos da este ejemplo, este retrato, que así es Dios también, está listo para oír de sus hijos. Y no solo es nuestro Padre Celestial, sino es un Padre amoroso que está listo para oírlos, no de rechazarlos tan pronto que oye nuestra voz. Y gloria a Dios por eso, que podemos venir al Padre Celestial y tener esa relación como hijo padre, sabiendo que Él nos va a oír. Y no solo nos va a oír, lo va a contestar conforme a su voluntad. Y es lo primero que nos enseña Pablo, que acuérdense que están hablando con su Padre. No, sí, es Dios, sí, es nuestro Señor, pero también es nuestro Padre. Nos está dejando ese ejemplo en oración. Vengan con ese corazón como que están hablando con un Padre amoroso. Dice que recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. En otras palabras, es un Dios amoroso que está esperando de oír de sus hijos. Y así hay que venir con el Señor, no venir demandando: Señor, necesito esto y que esto, o venir a tratar de hacer tratos con el Señor. Señor, si haces esto por mí, yo voy a hacer lo otro. Y no, el Señor no nos está diciendo que vengamos así. El ejemplo que Pablo nos da no es que vengamos al Señor así, sino venir con Él como si estamos viniendo con un Padre amoroso que está listo para oír nuestras oraciones o peticiones. Y la segunda cosa que podemos ver aquí, que dice Pablo, que él por esa razón me arrodillo. Pero Pablo no está diciendo que esa es la única manera de venir al Señor en oración. No nos está diciendo eso, porque en la palabra de Dios, si han leído el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, había muchas maneras como venían a gente al Señor. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, hasta venían de pie y se paraban de pie delante de Dios. No todos venían de rodillas. La palabra de Dios también nos dice que hasta David venía y se sentaba delante de Dios para hablar con Dios y traerle sus cargas y sus peticiones al Señor. Y en el Nuevo Testamento podemos ver también que hasta el Señor Jesucristo mismo venía y se estrechaba delante de Dios y cuando le oraba al Padre Celestial. Solo que venían diferentes personas en diferentes maneras delante de Dios a pedirle a Dios. Solo que Pablo no nos está diciendo que solo de rodillas es la manera de venir con el Señor. No nos está diciendo eso. Sí nos está diciendo que viniendo de rodillas es un expreso o un símbolo de mucho respeto y enseña una actitud de humildad también. Venir
de rodillas al Señor. Es un expreso de gran respeto y enseñamos también una actitud de humildad. Pero sabemos que a veces es difícil venir de rodillas por físicas razones. Cuando teníamos los cultos de oración en la iglesia, yo podía ir al altar, pero lo más eran como 10 minutos y luego me tenía que venir a sentar porque ya los rodillas, la espalda y todo comenzaba a doler mucho y esto y lo otro. Pero, pero lo que nos está diciendo Pablo es que viniendo de rodillas sí es un símbolo o una expresión de respeto, enseñando una actitud de humildad. Vinimos de rodillas delante de Dios. Pero uno puede venir como pueda delante de Dios, porque lo que es importante es como la posición del corazón, no tanto la posición del cuerpo, si cómo vinimos delante de Dios, con qué vinimos en el corazón delante de Dios. Venimos a hacer tratos con el Señor, venimos a reclamarle algo o pedirle algo que no es bueno para nosotros. Es la posición o la condición del corazón que el Señor ve, porque el Señor, cuando venimos delante del Señor, es lo que está viendo el Señor, está viendo el corazón. No solo está viendo nomás si vinimos de rodillas o vinimos de pie o vinimos a sentarnos o esto y lo otro, pero sí, Pablo nos enseña que esto viniendo de rodillas sí es una expresión, un símbolo de gran respeto. En mi trabajo, como trabajo por el ejército de los Estados Unidos en Fort Sam, ah, algo que he aprendido entre los años, que cuando viene una persona de militar, que es una persona que tiene una ranca o ranque alta, cuando viene un oficial a hablar con uno de ranca menor o con un trabajador civil como yo, es bueno de levantarnos cuando viene una persona así, un oficial así. Si estamos sentados trabajando en nuestro lugar, si viene una persona a hablar con nosotros, que es una persona militar con un ranque alto, es bueno levantarnos porque ese también es un símbolo o una enseñanza de respeto. Y por eso Pablo dice él que por esa razón me arrodillo delante del Padre. Pablo quería que el Señor viera que él tenía gran respeto para el Señor y esa era su expresión de humildad que también quería dar antes de Dios. Pero no nos está diciendo que es la única manera que podemos venir ante del Señor, solo que eso es lo que nos primero que podemos ver en los dos versículos 14 y 15. Y luego en el 16 comienza con la petición, con la oración, y dice el versículo 16, le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que preside de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Aquí está primero de la oración de Pablo. Pablo le pide que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo aquí, que para la petición de Pablo, la oración de Pablo para los creyentes, que para que el Señor nos dé las fuerzas que necesitamos para poder seguir en su camino. Esa era la primera parte de la petición de Pablo aquí en Efesios capítulo 3, que le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortaleza. En otras palabras, que nos dé ese esfuerzo, ese poder por dentro para poder siguiendo en el camino del Señor. Y eso es algo que necesitamos. Todos los cristianos necesitan esa fortaleza, ese poder que solo puede venir por medio del Espíritu Santo en la vida del cristiano, porque es
una fortaleza por dentro, un poder por dentro del Espíritu Santo para poder seguir el camino de Dios, porque sin la ayuda del Espíritu Santo, sin el poder de Dios, es muy difícil caminar con Dios, es muy difícil seguir el camino del Señor. Y es la primera parte de su petición. Y estamos hablando de esto de esta noche porque podemos aplicarlo en nuestra vida, en nuestras oraciones, cuando oramos por otras personas. Es bueno orar también que el Señor les dé esa fortaleza, ese poder para que ellos también puedan caminar y seguir el camino del Señor. Porque sabemos que hay unas personas que sí van a batallar en su camino con el Señor y necesitan todos lo necesitamos, esas fuerzas, esa fortaleza para poder ir siguiendo adelante en el Señor. Y Pablo nos da ese ejemplo que es bueno de orar cuando oramos por otras personas, no solo por peticiones o necesidades que tienen, sino que pedirle al Señor, Señor, déles también esa fortaleza, ese poder para que ellos puedan devenir contigo, para que ellos puedan poder seguirte como Dios quiere que nos sigamos. Pero sin esa fortaleza, sin ese poder que Dios, nomás solo Dios nos puede dar por dentro, no vamos, va a ser duro seguir el camino de Dios. Y ahí es donde comienza la petición de Pablo por los efesios y por todos los cristianos. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo último de su ser. Pablo vía este beneficio para todos los cristianos, que todos necesitamos esa fortaleza, esa ayuda, ese poder para poder seguir en el camino. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro vamos renovando día tras día. Ese es el poder que Pablo estaba pidiendo. Renuévalos por dentro, Señor. Dales esa fortaleza, dales ese poder para que puedan seguir caminando contigo y siguiendo tu camino. Dice la palabra de Dios en Salmos 28:7. Dice, Señor es mi fuerza, en mi escudo, mi corazón en Él confía y de Él recibido ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracia. Señor es mi fuerza, dice el salmista. Necesitamos esa fuerza para seguir caminando. Eso es lo primero que comenzó a pedir Pablo por los efesios y yo lo voy a creer que aunque Pablo ya está con el Señor, y muchos de los grandes de la Biblia, de la palabra de Dios, ya están con muchos grandes siervos de fe, grandes de fe, ya están con el Señor. Voy a seguir creyendo y voy a creer que Pablo está en el cielo con el Señor, pero todavía está orando por nosotros. Voy a creer eso, porque Pablo, si oraba por la gente en su tiempo, voy a creer que él todavía está orando por nosotros también. Y con eso, el primer punto que vemos aquí de cómo comenzó su oración por la gente. Y luego vemos el versículo 17, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que agradados y cimentados en amor. Aquí vemos otro ejemplo que Pablo nos da para que por fe Cristo habite. En otras palabras, que el Señor se sienta en casa en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pablo está orando para que nuestro corazón se dé completamente al Señor, para que el Señor se sienta en casa en nuestros corazones. Y por eso nos dice aquí el versículo 7, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que agradados y cimentados en amor, que se sienta. Todos necesitamos, todos queremos eso, que estar con Dios, cerca de Dios, estar en la palabra de Dios, en oración, para que Dios se sienta en casa en nuestros corazones. Porque si siempre estamos haciendo lo que Dios
no, lo que no es bueno para nosotros, siempre vamos a seguir batallando en nuestro camino con el Señor, pero hay que orar para que el Señor nos ayude en nuestro corazón, para que Él se sienta en casa en nuestro corazón. Y dice Pablo, y pido que agradiosos y cimentados en amor. En otras palabras, venir a conocer ese gran amor que nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, 38 y 39 dice, pues estoy convencido, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda creación podrá separarnos o apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Este es el gran amor que nos está hablando Pablo aquí, para que por Cristo, por fe en Cristo, habite en sus corazones, y pido que agradados y cimentados en ese amor, en otras palabras, que no solo vengamos con el Señor como si con miedo o quizá los va a contestar o no los va a contestar. Venir con el Señor sabiendo que es un Padre amoroso, que tiene un gran amor para nosotros, y por eso nos está diciendo Pablo que hay que venir en oración así, sabiendo y comprendiendo lo mejor que podemos comprender ese gran amor que tiene el Señor, para que no vengamos con el Señor con dudas, porque muchas de las veces vinimos con dudas porque todavía no comprendemos mucho de ese gran amor que tiene Dios para nosotros. Ahí nos da otro ejemplo de cómo venir al Señor, así como vino Pablo al Señor a orar por los efesios, así hay que orar también nosotros por nosotros, que Dios nos dé más entendimientos para poder comprender ese gran amor, para cuando vengamos con Él en oración, vamos a entender y saber y venir más conformes y más con paz y más con gozo, venir con el Señor, porque sabemos que estamos viniendo a un Padre amoroso. Y luego en el versículo 18 también nos dice Pablo, en el versículo 18, que dice, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es ese amor de Cristo. Hermanos, si miran el versículo, y no hay mucho tiempo, el muy conocido Juan 3:16 nos habla que Dios amó al mundo. Imagínense qué tan grande debe de ser ese amor que puede amar a todo el mundo. Ese es el amor que tiene Dios para usted y para yo. Solo que cuando vengamos en oración hay que recordarnos de ese gran amor que el Señor tiene. Tan grande el amor que nos habla la palabra de Dios, que tan profundo, dice el versículo 18, que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Imagínense lo que nos dice Juan 3:16, que Dios amó al mundo. Ahí nos está el retrato de qué tan grande está el amor de Dios. Y luego al fin el versículo 19, porque se nos está acabando el tiempo. En fin, dice Pablo, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Hay que venir, hermanos, con el Señor sabiendo que tanto nos ama. Y orar, cuando oremos por otras personas, orar esa misma oración, que Dios les enseñe a ellos ese gran amor, para que ellos puedan también venir a recibirlo como Salvador y Señor. Así nos da este ejemplo Pablo, que vengamos con el Señor pidiéndole, no solo por nuestras necesidades, pero las necesidades de otro, y que pidiéndoles que otros vengan a conocer al Señor, que otros vengan a conocer ese gran amor que tiene el Señor para nosotros. Solo que ojalá y que cuando de este punto adelante, cuando vengamos en oraciones en el Señor, que oremos por otras personas, y hasta cuando oremos por sí mismo, que no se nos olvide orar para que el Señor nos dé más
entendimiento para poder más comprender ese gran amor que tiene el Señor. La oración de Pablo también es un ejemplo que lo deberemos traer a nuestras oraciones. Primero que vengan a conocer al Señor, los que todavía no han hecho esa decisión de venir a conocer al Señor como Señor y Salvador. Ese debe de ser parte de nuestra oración. Que el Señor toque los corazones de otros, que Dios les enseñe que tanto los ama a ellos también, que Dios les dé la fuerza por dentro para que se puedan acercar más cerca al Señor. Las mismas oraciones que nosotros necesitamos, hay que pedirlas también por los que no han venido todavía a los pies del Señor. Por eso el ejemplo que nos da Pablo aquí es muy importante. Y una vez más voy a leer estas escrituras, Efesios capítulo 3, del versículo 14 al 19. Por esa razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que agregados y cimentados, que seamos cimentados en ese amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esta era la gran oración de Pablo para los Efesios, y esta misma oración para nosotros, y debe de ser la misma oración que hay que nosotros que hacer para los demás, cristianos o no cristianos todavía. Hay que orar en estas oraciones pidiendo estas cosas que Pablo nos deja este ejemplo, para no solo orarlas para nosotros mismos, sino para orar por otras personas. Bueno, hermanos, se nos acaba el tiempo este día, y después le seguimos otra vez en el español. Le damos gracias por todos los que se encontraron aquí, que pudieron tomar ese tiempo para oír este breve estudio, este breve examen de estas escrituras. Y hasta la siguiente vez, que Dios me los bendiga.